¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Vale. Cuando Miguel me planteó esta conferencia, la primera pregunta que vino a mi mente fue: ¿a qué mercado van a tener que enfrentarse? ¿A qué mercado vais a salir? ¿Con qué os vais a tener que enfrentar? ¿Qué retos son los que vais a tener que superar? ¿A qué entorno vais a salir? Y vais a salir a un entorno difícil y muy competido. Aquí no voy a ser totalmente honesta. Hablaban de los años de graduación. Yo no sé si decir el mío. Yo me gradué en el 94, en 1994. Mis primeras prácticas las hice en el 89, en primer año de carrera, en la cadena COPE. Y tecnológicamente, para que os hagáis una idea, las noticias las escribíamos a máquina y con papel de calco. Entonces tenías 3 copias. La tuya, ponías un papel de calco, ponías otra, la del presentador y otra copia para el técnico de sonido. Y con una Olivetti de estas de escribías las noticias. Luego ya, cuando acabé la carrera, ya teníamos ordenadores. ¡Oh, Dios mío! Ordenadores. Entonces ahí ya la cosa, por lo menos los dedos lo agradecían, ¿no? Y salían por la impresora, pero todo formaba parte del aprendizaje. Tecnológicamente, ¿cuántos de aquí habéis hecho algo de radio, aunque sea en prácticas? Vale, pues cuando empezábamos, grabábamos en cassette, se grababa en cassette. Y cuando grababas en cassette y te pillaba la rueda de prensa del ministro de turno a la hora del informativo, te ibas a una cabina de teléfonos de aquellas que existían, metías monedas, tuclún, 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 llamabas a la redacción, rezabas porque no se te acabara el dinero, porque normalmente llevabas poco sueldo, y entonces empezabas a dar la crónica por teléfono. Imaginaros el teléfono en la oreja, los papeles en el soporte que había, y cuando decías, escuchamos al ministro de Fomento, Miguel Boyer, le dabas al play y entonces ponías el teléfono contra la grabadora. Volvías sin que se notara, ¡clas!, le dabas al stop porque ¡cloca!, sonaba ¡cloca! Bien, entonces acababas la crónica, tal, no sé cuántos, pero es que daba la casualidad que ese día, pues a lo mejor habías cubierto 3 o 4 noticias, con lo cual tenías 3 o 4 papeles con 3 o 4 cintas. Mientras el compañero, el que estaba en la redacción, te daba paso, tú, con el teléfono en la oreja, sin que se te volaran los papeles, porque había algunas cabinas que no eran cerradas y normalmente hacía viento, entonces cogías y con la mano que te quedaba libre cambiabas la cinta, ponías el pause y... Sí, por cierto, también ha estado hoy aquí la ministra de no sé quién, tal, no sé qué... Va. Esa es la tecnología. Y poco a poco, pues, van llegando las innovaciones, ¿no? El minidisc, ¡guau!, llegó el minidisc. Esto, tecnología digital, chaval, tecnología digital, era el último grito, lo máximo, lo máximo. Y era lo máximo porque no se oía el de la cinta, era tecnología digital, wow. Entonces ya grababas en minidisc y ya directamente hacías lo mismo con tu teléfono, tu cabina y tal, pero ya no se oía el... Y cuando parabas no se oía el cataclón. Y luego ya, poco a poco, llegaron los ordenadores. Y en los ordenadores, desde el minidisc, ya introducías el audio y ya lo podías cortar, editar, bueno, pues con un editor de sonido similar a los que hay ahora mismo, ¿no? Ha pasado muchos años y el aprendizaje es continuo. Y a esto os vais a tener que enfrentar. Os enfrentáis a un mercado donde vais a tener que aprender a pasos agigantados. Esto que yo os he contado ha pasado en muchos años, pero es que ahora la tecnología avanza cada vez más deprisa. Os enfrentáis a un mercado donde va una economía uberizada, ¿no? Se habla de la uberización de la economía, donde hay recursos que a lo mejor están poco explotados y llega una plataforma tecnológica y les da uso y con un fin lucrativo. Bien. Os vais a enfrentar a un mercado donde a lo mejor tenéis un empleo el día de mañana que aún no existe. Me comentaba mi compañero Iván Torrent, que es un gran consultor SEO, la cantidad de trabajos que han salido a raíz del SEO, a raíz del posicionamiento SEO. ¿Sabéis lo que es el SEO? Bien. Entonces, me comentaba que hay personas pues, que se han hecho un blog y captan leads, captan correos electrónicos, se quedan con listas de correo
muchos correos y esas listas después las venden. Imaginaros un blog turístico de Tenerife y ese blog empieza a captar, a captar, a captar, a captar, a captar, y cuando tienes una lista de posibles turistas interesados en Tenerife, ¿qué haces con ella? La vendes. Eso es un modelo de negocio y eso es porque a alguien se le ocurrió. Entonces ahora mismo salís a un mercado donde tenéis nuevas herramientas, donde tenéis una tecnología que os posibilita crear nuevos modelos de negocio. El periodismo tradicional está agonizando, es cierto, el periodismo tradicional, los medios tradicionales lo están pasando muy mal, lo están pasando realmente mal, pero por otro lado tenemos la posibilidad de llegar al otro lado del mundo a través de un ordenador. Salís al mercado del siglo XXI y el mercado del siglo XXI no se puede llegar con herramientas del siglo XX ni con la mentalidad del siglo XX. Ya no va a haber trabajos fijos para toda la vida, ya no existe, o es raro, el modelo de estudio, trabajo, toda la vida, casa, hijo. Ese modelo cada vez va a ser más escaso. Entonces os enfrentáis a un mercado donde la movilidad laboral va a ser brutal. Pero no hablo de movilidad laboral solamente de que hoy estés en este trabajo y pasado mañana estés en el otro. Es que hoy estás en Elche y pasado mañana puedes estar en Shanghái. Comentaba antes el compañero de LinkedIn. Bueno, pues yo conozco una persona, un alumno mío, que además fue el que me dijo una de las frases que ha marcado mi vida, que me dijo: Marisa, mañana me voy a trabajar a Shanghái. Digo, chico, Nacho, ¿y eso? Dice, pues puse mi perfil en LinkedIn con mi correo electrónico. Contactó conmigo una empresa de cazatalentos de Londres y me hizo una entrevista, me pasaron las pruebas por correo electrónico, los psicotécnicos, las superé, la entrevista personal la hicimos por Skype y me han captado para trabajar en una empresa de energía fotovoltaica en Shanghái. ¿Y todo por qué? Porque tenía un perfil de LinkedIn muy bien hecho. Haceros un perfil en LinkedIn. Yo estoy especializada en esa red social y con LinkedIn puedes llegar al mercado que quieras. Y Nacho, ese chico, el día antes de irse, me dijo, claro, Marisa, es que tu mercado es el idioma que hablas. Fijaros, tu mercado es el idioma que hablas. ¿Cuántos de aquí habláis español? Levantad la mano. Vale, genial. Pues de momento ya tenéis España, todo un continente y una parte de Estados Unidos. ¿Cuántos de aquí habláis inglés? El mundo está a vuestro alcance. En LinkedIn hay 400 millones de profesionales. Ahora mismo, 400 millones de profesionales en LinkedIn, a vuestro alcance. Pero a la hora de haceros ese perfil en LinkedIn, debéis de diferenciaros, que es otra cosa que decía Abel. Salís a un mercado donde las reglas del juego han cambiado y además las reglas del juego van a ir cambiando cada vez más rápido. Con lo cual, si queréis diferenciaros, si queréis tener oportunidades de trabajo, desde mi punto de vista vais a tener que hacer dos cosas. La primera, diferenciaros, y la segunda, tener una capacidad de adaptación brutal, brutal, como jamás nadie ha tenido. Los cambios nunca han sido tan rápidos como ahora. Estamos en un mercado dominado por gigantes tecnológicos. Si Google mañana cambia el algoritmo, vamos locos, porque además esos gigantes tecnológicos nos están diciendo cómo escribir, con qué palabras hablar, y esto que trae un empobrecimiento progresivo del lenguaje. No, es que Google, dicen, no, es que Google, claro, Google favorece lo que los usuarios ponen en el buscador. Perdona, pero si todos nos acostumbramos a escribir en SEO, en lenguaje SEO, al final habrá palabras que como no posicionan, no utilizamos. Tenéis que ser conscientes de eso y cuidar vuestro vocabulario, cuidar vuestro lenguaje. Seguir teniendo un lenguaje rico a la vez que utilicéis ese lenguaje que posiciona. No os dejéis llevar por las grandes tecnológicas, porque al final las grandes tecnológicas son las que marcan el paso y los demás vamos detrás recogiendo las migajas. ¿Vale? Esto a nivel de lenguaje. Es un mercado que está dominado por gigantes tecnológicos, absolutamente. A ver, necesito una tiza. Aquí, gracias. Como veréis, yo no traigo PowerPoint, yo voy a la antigua usanza.
Estamos a 17, ¿verdad? ...17 de marzo... de 2021. Apuntar esta fecha en vuestros teléfonos. ¿Dónde queréis estar el 17 de marzo de 2021? Dentro de 5 años. Él decía, tener visión, ¿sabéis hacia dónde vas? Yo voy más concreta. Dentro de 5 años, ¿qué quieres estar haciendo? ¿Dónde quieres estar trabajando? ¿En un medio? ¿En una redacción de un gran periódico? ¿En una redacción de una radio? ¿En una televisión? ¿Como técnico de sonido? ¿Llevando comunicación corporativa de grandes empresas? ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde queréis estar dentro de 5 años? Y no solamente en qué estás trabajando, sino qué estilo de vida quieres llevar dentro de 5 años. El trabajo solo es un medio para alcanzar un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quieres tener dentro de 5 años? ¿Cómo te imaginas a ti mismo, a ti misma, dentro de 5 años? ¿Has salido de casa, te has emancipado, ya tienes tu casa, ya tienes tu coche? Cuida con las hipotecas que atan y no te puedes ir. Igual el trabajo de tus sueños está en la otra punta del mundo, pero si te atas una hipoteca ya no te puedes marchar. Todo tiene consecuencias. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? El 17 de marzo de 2021. ¿Dónde queréis estar? ¿Queréis tener vuestro propio coche, vuestra propia casa? ¿Queréis tener un trabajo que tenga reconocimiento social y una jornada laboral que te permita, al acabar el trabajo, pues salir como las pelis americanas y tomarte ahí unas copas con los compañeros? ¿Quieres ser reportero? ¿Quieres ser freelance? ¿Quieres cubrir cosas necesarias absolutamente hoy, como el tema de refugiados? ¿Quieres ser freelance? ¿Quieres irte por ahí a cubrir guerras? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? De aquí a 5 años. Bueno, es que no os he dicho una cosa. Es que en todas mis formaciones yo tengo 2 noticias que daros. Una buena y una estupenda. ¿Cuál queréis primero? ¿Cuál? La buena. La buena es que vais a tener que trabajar un poquito, os voy a hacer pensar. ¿Vale? No, esto no va de que yo aquí llego y suelto mi rollo, no. Me gustaría que participarais, que pensarais, que me interrumpierais, que preguntarais, ¿de acuerdo? Y la estupenda es que mi objetivo es que salgáis de aquí con una visión. ¿Por qué? Porque una visión te ayuda a caminar en línea recta. Una visión, si yo quiero alcanzar eso, voy a ir a por ello. Pero si no sé lo que quiero, si no sé qué quiero estar haciendo el 17 de marzo de 2021, voy a ir un poco... ¿Habéis visto los pavos cuando les cortan el cuello? Que siguen caminando así. Un pavo con la cabeza cortada. Bueno, pues eso es un dicho, ¿no? Ir como un pavo con la cabeza cortada, pues así. Vas un poco trastabillando. ¿Qué visión tienes? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres estar haciendo el 17 de marzo de 2021? Dentro de 5 años, revisar estos apuntes y mirar si lo habéis conseguido. Gracias, Abel. Bien, perdón, os comentaba que desde mi punto de vista vais a tener que tener habilidades en 2 aspectos. La primera, diferenciación, diferenciaros. Para diferenciaros, ¿cuál es vuestra visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? En 5 años, ¿dónde quieres estar? ¿Cuántos de vosotros puede tener una visión ya aquí ahora? Levantar la mano. 1, 2, bien, vale, bien, vale. Las visiones a veces llegan, a veces no son visiones que estemos buscando. Ay, es que no sé lo que quiero hacer. No te preocupes, pon tu cerebro a trabajar y aparecerá. Y además hay veces que la vida pone delante de ti las visiones que te conducen al futuro. Os voy a contar una historia personal. Y es que hace 10 años, 11 años, en 2005, yo estaba trabajando en una empresa de comunicación, se llamaba Argos de Comunicación, y bueno, pues había muchísimo estrés, hacíamos revistas,
el cierre de una revista el día de cierre era un horror, que falta esto, que falta lo otro, coordina diseñador, imprenta, textos, fotos, que funcione todo, en fin. Estresada no, lo siguiente. Y mi jefa pues se compró un curso de 2 días, pero solo pudo ir al primero. Y entonces el segundo se ve que por aprovechar el dinero me mandó a mí. Y yo fui, pero eso que dices, sin ninguna ganas. Pero madre mía, con la de faena que tengo en la oficina, ¿yo qué hago aquí? Y era una jornada de comunicación, dirigida a comunicadores. Y ahí estaba Miguel Ángel Violán. Os lo recomiendo. Miguel Ángel Violán es formador de comunicadores. Miguel Ángel Violán ha sido profesor de oratoria de Jorge Lorenzo, entre otras personas, entre otras personalidades, y en aquel entonces era el jefe de prensa de la cadena de hoteles Riu. Y yo, que llegaba estresada, estaba pensando en mis cosas y tal, de repente me paré un momento y vi un señor ahí arriba en un escenario contando lo que hacía. Además, la forma de hablar de Miguel Ángel es te envuelve, te lleva, te sube, te baja, es una forma, es un maestro hablando, es espectacular. Y me quedé mirando y dije, tú fíjate, este tío está contando lo que hace, está disfrutándolo un montón y encima seguro que le pagan por hacerlo. Joder, yo quiero hacer lo que hace él. Y fue una visión sobrevenida, yo no la pedí y a partir de ahí empecé a trabajar. ¿Cuál es vuestra visión? Si ahora no la tenéis, no pasa nada. Igual, ¡pam!, de repente aparece. Estar atentos, estar atentos. ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde quieres llegar? Camina en línea recta. ¿Qué conocimientos, qué destrezas y qué actitudes te hacen falta para alcanzar esa visión? ¿Los tienes? Si yo en un momento dado me quiero subir arriba de un escenario, ¿qué conocimientos me hacen falta? Pues conocimientos de oratoria, destrezas de oratoria, de hablar en público. ¿Qué actitud? Pues una actitud de mente abierta y aprender, y practicar, y arriesgar. ¿Qué conocimientos, qué destrezas y qué actitudes te hacen falta para alcanzar tu visión? ¿Qué valores quieres para tu marca personal? Todos somos productos. Solo somos nosotros mismos cuando estamos desnudos en la ducha. En el momento en que te vistes, estás pensando en a quién le vas a vender, a qué vas a ofrecer. Me da igual que sea vestirte para una entrevista de trabajo, vestirte para venir a la universidad o vestirte para irte a la discoteca. Pero todos somos productos en un mercado y solamente somos nosotros cuando estamos en pelotas y en la ducha. A partir de que tomamos la decisión de qué comunicamos con nuestra ropa, por ejemplo, ahí ya estás comunicando. Todo comunica, absolutamente todo. Es imposible no comunicar. Es imposible, no tienes una segunda oportunidad de dar una buena primera impresión. Eso ya os lo habrán dicho. ¿Qué valores quieres trabajar como marca? Hasta aquí esto se podría aplicar a cualquier profesión, ¿no? Una visión, qué valores quieres como marca, qué conocimientos, destrezas y actitudes puedes tener, vale, genial. Pero, ¿qué diferencia, por ejemplo, a un periodista de un blogger? ¿Qué diferencia a un periodista de un blogger? ¿El conocimiento de qué? Vale, conocimiento en comunicación, muy bien. ¿En qué más se diferencia un periodista de un blogger? Que no solo escribe de lo que le gusta, muy bien, que es capaz de escribir de muchas cosas. ¿Qué más cosas diferencian a un periodista de un blogger? La diferencia del motivo por el que lo escribe, uno para intentar buscar y conocer y el otro que está informando. Exacto, informar y escribo de lo que quiero, ¿vale? Y por ocio. ¿Qué más diferencia un periodista de un blogger? El público al que se dirige. Bien. Os enfrentáis a un mercado donde todo el mundo tiene la capacidad de generar información, pero no es lo mismo generar información que ser periodista. Cuanto más conscientes seáis
de los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes que tenéis como periodistas, más las vais a poder desarrollar y más las vais a poder defender en una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Todo esto que hemos dicho, seguro que salen muchísimas cosas más. ¿Qué diferencia un periodista de un blogger? Pues mira, me diferencio en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Sé consciente de los conocimientos que tienes, de las destrezas que has adquirido durante la carrera, tanto personales como tecnológicas, y las actitudes que has desarrollado durante la carrera, pues apertura a un mundo absolutamente digital. Bien, algo que diferencia a los bloggers de los periodistas. Las fuentes. Las fuentes. ¿Cuántos bloggers citan fuentes para cada información? Los buenos lo hacen. Ellos mismos son la fuente, no se distingue entre información y opinión, los géneros periodísticos se diluyen. Entonces, las fuentes, el citar la fuente y el utilizar siempre fuentes fiables y contrastadas es lo que te va a diferenciar frente a alguien que sí sabe escribir y tiene la capacidad de escribir para todo el mundo. Cuidar mucho las fuentes. Esto es un consejo que en su día a mí me dio Miguel Ángel Violán y que sigue estando vigente. Cuidar las fuentes. Otra cosa, otra habilidad, cuida tus contactos. Quedaros con los teléfonos de todos vuestros compañeros de carrera. Los de la clase de al lado también. Los del curso superior también. Los del curso inferior también. ¿Por qué? Porque un día tú vas a estar trabajando en un gabinete de prensa de una institución y a lo mejor necesitas entrevistar a un conseller. Y resulta que tu compañero de carrera es el jefe de prensa del conseller X. Solo tienes que llamar y decir, hola, por favor, ¿está Manolo? ¿De parte de quién? De Marisa, fui compañera suya de carrera. ¡Hombre, Marisa, ¿cómo estás? Eso te va a facilitar la entrada a muchísimos sitios. Quedaros y seguir en contacto con todos vuestros compañeros de carrera. Decían antiguamente que el valor de un periodista, cuando no existía apenas internet, estaba en sus fuentes y en sus contactos. Y esto sigue plenamente vigente. Quedaros con los contactos que tenéis, generar contactos nuevos. Yo ahora mismo acabo de encontrarme con un colega y es jefe de comunicación del ayuntamiento. ¡Hombre, enhorabuena! Bien, genial, pero debes mantener toda esa relación y por lo menos debes tener ese contacto, porque lo vas a necesitar. Y él a ti también. Entonces, mantén esos contactos y al final lo que estás generando, si tienes una visión, trabajas conocimientos, destrezas y actitudes que te conducen a esa visión, eres consciente de los valores de marca que estás comunicando, honestidad, rapidez, creatividad, no lo sé, aquí cada uno que haga las suyas. Si tienes buenas fuentes y tienes contactos, esto que te está marcando una diferencia en el mercado. Esta sería la primera pata. La segunda sería esta. Adaptable. Sé adaptable. El mercado está cambiando a pasos agigantados. Trabajaréis en empleos que todavía no existen porque los crearéis vosotros o alguien se lo inventará y dirás, mola, me apunto. Entonces, tenéis que tener una capacidad de adaptación exagerada. Esto va a una velocidad absolutamente vertiginosa. Y dentro de esas cualidades, voy a citaros algunas. Empatía. Los periodistas somos muy empáticos. ¿Por qué? Porque contamos historias. Un periodista para mí es un contador profesional de historias. Entonces, los periodistas contamos historias. Empatiza con la persona. Trata de ver su punto de vista, pero no abraces su dolor. Como periodistas tendréis que cubrir sucesos muy desagradables. Muertes, atentados, accidentes. Empatiza. Trata de comprender
el punto de vista de la otra persona, pero no abraces su dolor porque entonces te harás daño. Eso es una habilidad y es un arte, diría yo. Trata de ver diferentes puntos de vista. Todo el mundo tiene una razón para hacer lo que hace. Todo el mundo, hasta los asesinos, piensan que tenían razón para asesinar a esa persona. Intenta ver la razón y contrástala, cuéntala con honestidad, empatía. Los periodistas tenemos muchísima empatía. Otra habilidad que va a ser fundamental para que seas el elegido, la elegida para ese puesto de trabajo, la rapidez. Te lo arreglo ya, te lo digo ya, reacciona ya. Hay un atentado en no sé dónde, coge el coche y vete. Es que quiero fuentes oficiales, vale, ya las buscaré, pero de momento me voy a entrevistar a los vecinos de la zona. A mí me han caído broncas tremendas, no os podéis imaginar, tremendas, por decir, es que hay fuentes, es que no tengo la noticia porque había fuentes, es que no había ninguna fuente oficial, era fin de semana y la Guardia Civil no cogía el teléfono, Policía Nacional no estaba, y me han caído unos puros del 25. Claro, a mí me decían, no, tú no entrevistas a los vecinos porque no son fuentes oficiales. Bueno, pues me cayó la primera, la segunda no. La segunda ya coges el coche, te vas, buscas testigos, entrevistas, siempre citando quién te lo dice y después buscas la versión oficial. Rapidez, proactivo, toma decisiones, ves a por ello. Asertividad. ¿Quién sabe lo que es la asertividad? ¿Sabéis lo que es la asertividad? ¿Sí? Vive y deja vivir. Qué bonita definición. Gracias, Alicia. La asertividad es defender tu opinión sin ofender al otro. Asertividad es que te digan, nena, y tú dices, perdona, me llamo Marisa, ¿qué querías? Nena, disculpa, me llamo Marisa, ¿qué querías? Asertividad es defender tu opinión, pero sin ofender al otro. Estamos en un país donde hemos heredado un modelo de televisión basado en gritos. Entonces, no sabemos defender nuestras opiniones, no sabemos argumentar nuestros pensamientos, no sabemos defender lo que estamos pensando. ¿Y qué pasa cuando no defiendes lo que estás pensando? Te cargas, te cargas, te cargas, te cargas y un día, ¡pam!, explotas. Y tu jefe que ve, ¡pam!, la explosión. Asertividad, buscarlo, técnicas de asertividad, son fantásticas. Una, la del disco rayado, por ejemplo, es ir a repetir lo mismo tranquilos. Por ejemplo, os cuento un caso. Una recepcionista estaba en un hotel de noche, estaba ella sola, y llega un señor de raza negra y le pide la llave 525. Y ella ve que la 525 está ocupada por una mujer, es una individual, y no le puede dar la llave. Y la chica le dice, disculpe usted, pero es que no le puedo dar la llave porque la habitación no está a su nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que como soy negro no me la quieres dar? Si fuera blanco y con traje seguro que me la daba hasta no sé qué. Y la chica, no, disculpe, si yo no soy racista, lo que pasa es que no entres al trapo, no entres al trapo. ¿El hecho cuál es? No le puedo dar la llave. Las normas del hotel me impiden darle la llave. Disco rayado, repite lo mismo, tranquilo, tranquila. ¿Cuál es tu opinión? Esta, pues defiéndala de una manera correcta, pausada, tranquila, pero defiéndela, defiéndela. Estamos en un modelo televisivo heredado donde o gritamos o no existimos. La asertividad se debería dar en los colegios. Si fuéramos asertivos, ¿cuántos conflictos se evitarían? ¿Los políticos son asertivos? No os sigo preguntando, no pregunto más. Resolutivo, resolutiva. Os van a pagar para resolver problemas. El espabilado que decía antes Abel, oye, que mándame uno que sea espabilado. ¿Y qué significa que sea espabilado? Que te resuelva la papeleta, que te resuelva los problemas, que ya tenga esa destreza y esa habilidad de saber manejar igual una grabadora que un Revox, que un minidisc, que una edición digital, un programa de edición digital de sonido. O que un podcast. Mándame a alguien espabilado. Y esas destrezas, ¿cómo se adquieren? Trabajando, como bien os han dicho. Entonces, a la hora de ser resolutivos, tendréis que haber trabajado no los conocimientos, sino
las habilidades, las destrezas y las actitudes que os van a posibilitar ayudar a ese señor a resolver algo. Cuando tú trabajas, ayudas a alguien a conseguir algo. Cuando tú trabajas en un periódico, ayudas a esa empresa a convertir lo que pasa en información. Y a cambio recibes un sueldo. Estás ayudando a alguien a hacer algo. Es una perspectiva totalmente nueva. Yo estoy ayudándote y a cambio tú me das algo. Planteároslo desde este punto de vista. Tienes que ser resolutivo. Cuando tú estás ayudando, tienes que identificar el problema y resolverlo. Cuanto más espabilado, cuanto más espabilada seas, más posibilidades de promoción laboral vas a tener. Más posibilidades de movilidad laboral vas a tener. Y el mejor momento para buscar trabajo es cuando estás trabajando. Porque a algo peor no te vas a ir. ¿No os parece? Y algo fundamental en el mercado al que salimos, habilidades de venta y negociación. Jamás obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Es cruel, pero es así. Tú puedes merecerte, pensar que te mereces el mejor trabajo del mundo, el mejor sueldo del mundo, pero jamás, jamás vas a obtener lo que tú crees que te mereces. Vas a obtener lo que has negociado. Y ahí entran las habilidades de venta y negociación. Yo os animaría a que estudiarais algo de neuroventas. Es brutal, brutal. ¿Qué parte del cerebro tienes que despertar en la otra persona para que acabe eligiéndote a ti? Esto va al sistema primario directamente. Va al cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia, cómo despertar el reptiliano, cómo despertar el límbico, que es el emocional, y es el que toma las decisiones. El 85% de las decisiones son emocionales, no son racionales. Con lo cual vamos a emocionar, vamos a llegarle aquí, a la persona. Y después con el reptiliano vamos a decirle, me tienes que elegir. Y luego está el racional, que solamente justifica lo que la emoción dice. No somos seres racionales, somos seres emocionales. Tú has trabajado tu diferencia, tienes una visión, conocimiento de tus actitudes, has trabajado valores de marca, genial, tienes unas fuentes maravillosas, tienes unos contactos, wow, estupendos, que no los tiene nadie, eres empático, rápido, asertivo, asertiva, resolutivo, has estudiado neuroventas, tienes habilidades de negociación, tal, no sé qué. Pero, si no lo comunicas, no tienes nada. Y aquí es donde entran las habilidades de comunicación propiamente dichas. Habilidades de comunicación que se van a centrar sobre todo en 3 aspectos. Voy para acá. Al final me falta pizarra. Dice un teórico de la comunicación que se llama Albert Merryan que en un contexto donde un mensaje tiene diferentes interpretaciones, el 7% de lo que la otra persona va a entender depende de tu mensaje. Solo el 7% de lo que dices. Y el 93% restante va a depender de cómo lo dices. El 38% de tu capacidad de comunicación está en tu paraverbal, en tu tono, tu velocidad, tu volumen, la emoción que le pones a la voz. Y más del 55% de tu capacidad de comunicación está en tu cuerpo, en tu lenguaje corporal. Si yo digo, no estoy enfadada, ¿qué puede más? ¿Mi mensaje o mi lenguaje corporal? ¿Estoy enfadada?
Estoy absolutamente encantada de que hayáis venido todos hoy a esta conferencia. ¿Qué puede más, mi paraverbal o mi mensaje? El paraverbal. Eres lo que comunicas. Si quieres alcanzar tu visión, el 17 de marzo de 2021, tendrás que trabajar todo esto. Pero es que además tienes que comunicarlo. Eres lo que comunicas día a día. ¿Cómo trabajar esos tres aspectos? Primero, mensaje. En el mensaje, lo que podéis trabajar es la elección del lenguaje. Voy a describiros una realidad, ¿vale? Peligro, accidente, vómito, riesgo. Y ahora voy a describiros otra realidad. Aventura, vacaciones, ocio, descanso, divertido. ¿Es la misma realidad? ¿Es la misma realidad? ¿Os parece la misma realidad? No. Pues en los dos casos os acabo de describir una carretera con curvas. Accidente, peligro, vómito. Realidad 1. Divertido, ocio, vacaciones. Realidad 2. Tu lenguaje construye realidades. ¿Qué realidad quieres construir para la persona que tienes delante? ¿Qué realidad quieres pintar a la persona que te está haciendo esa entrevista de trabajo? ¿Qué realidad quieres construir para tus lectores, para tus oyentes? El lenguaje que utilizas construye una realidad o construye otra, y eso va a ir en función de tus palabras. Hacer la prueba. Bueno, de hecho, lo vemos todos los días. La misma noticia en El País y en el ABC, ¿parece que ha pasado lo mismo? No. Fijaros en el lenguaje y en las palabras concretas que utilizan medios de comunicación de ideologías divergentes. En un caso va a ser un lenguaje que se va a repetir determinados patrones, y en el otro caso también se van a repetir determinados patrones. Eso va en función de la línea editorial de cada uno de los medios. Cuando tú trabajes en un medio, tendrás que adaptarte al patrón de lenguaje del medio en el que vas a trabajar. Y ahí entra tu capacidad de adaptación. ¿Cuántos candidatos en una entrevista de trabajo pueden decir, no, yo me adapto al lenguaje de este medio? Porque lo he estudiado. Ese puede ser un rasgo diferencial por el que tú seas el elegido, tú seas la elegida para ese trabajo. Es que me he permitido estudiar el lenguaje que utilizáis y no tendría ningún problema en utilizarlo. Fijaros los patrones de lenguaje que utilizan los diferentes medios, tanto escritos como audiovisuales. En el mensaje trabajamos el lenguaje. Se podrían trabajar más cosas, estructura de discurso, en fin, más cosas. En el paraverbal distinguimos cinco aspectos, podéis trabajar 5 aspectos. El tono. Tono grave, tono agudo. Los tonos graves me dan autoridad, me dan fuerza, me dan presencia de cara a los demás. Yo cuando bajo mi tono, cuando estoy adquiriendo mayor fuerza, mayor templanza, estoy como más arraigado, estoy como más arraigada. Y yo puedo bajar el tono, mi tono de voz, de grave a agudo, a voluntad. Yo ahora mismo estoy en un tono medio. Podía haber empezado la conferencia en este tono perfectamente, pero pues es una capacidad de, eliges. Pero es que además la voz no solamente comunica cosas hacia afuera, comunica cosas hacia adentro. La voz está directamente ligada al cerebro. Cuando yo hablo en un tono grave, cuando yo hablo en tonos graves, bajos, lo que mi voz le está diciendo a mi cerebro es que tengo presencia, es que tengo autoridad, es que me siento segura. En cambio, si yo empiezo a hablar en tonos agudos, estoy empezando a sentirme mal, estoy empezando a sentir inseguridad. Si yo sigo hablando en este tono agudo durante 2 minutos, me voy a encontrar fatal, fatal. Es verdad. Entonces, cuando vas a una entrevista de trabajo, normalmente, ¿qué pasa? ¡Oh! Dices, los tengo aquí. ¿Y qué pasa cuando los tienes aquí? Que la voz sube. ¿Qué podemos hacer?
Imaginaros que os tiran un cubo de agua por la espalda. Imaginároslo. 1, 2 y 3. ¡Oh! Os tiro un cubo de agua por la espalda. Imaginároslo otra vez, que no os he visto como muy fríos. Va. 1, 2 y 3. Cubo de agua. Vale, poneros la mano en la garganta. Os voy a volver a tirar un cubo de agua. 1, 2 y 3. ¿Qué ha hecho la garganta? Ensancharse. Cuando tú haces una entrevista de trabajo y dices, es que los tengo aquí. Los músculos que rodean tus cuerdas vocales están apretando, por eso no te sale la voz. ¿Cómo podemos desapretar esos músculos para una entrevista de trabajo? Imaginaros que os tiran un cubo de agua por la espalda. Los músculos van a dejar de apretar y podréis trabajar los tonos que queráis, ¿de acuerdo? Obviamente hay que entrenar. El utilizar esta voz o utilizar esta, pues es algo que se entrena, ¿vale? Pero ser conscientes de que un tono grave os da muchísima más presencia. ¿Cómo cambia si yo digo, buenos días, Marisa Pico, encantada? Ah, buenos días, Marisa Pico, encantada. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Decidme, ¿qué cambia? La seguridad con la que lo dices, pero la seguridad con la que lo sientes. Entonces, trabaja el sentirte bien. En una entrevista de trabajo, intentar hablar en el tono más bajo posible. Volumen. Tenemos tono, tenemos volumen. Volumen. Yo con mi volumen estoy aceptando la presencia de alguien. Si yo me dirijo a los compañeros del fondo, estaré utilizando un volumen mucho más alto que si me dirijo a la compañera de primera fila. La presencia, si yo quiero parecer más cercana, bajaré mi voz, bajaré mi volumen de voz. Una cosa es el tono, grave, agudo, y otra cosa es el volumen, bajo. ¡Alto! En una entrevista de trabajo o cuando tú quieras transmitir cercanía, trabaja volumen bajo. Conscientemente, baja tu volumen de voz. Lo alto que hablas. Si en un momento dado tú quieres marcar una distancia, por lo que sea, sube el volumen y ahí estás marcando la distancia a la que la otra persona está colocada. No sé si me estoy explicando. Utilizarlo de manera consciente. Tenemos tono, tenemos volumen, emoción, la emoción en la voz. Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. ¿Qué? No. Estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy. ¿Qué? ¿Qué tal? Ponerle emoción a la voz. Es el 38% de lo que vais a comunicar, casi la mitad. Casi el 40% depende de tu paraverbal, de la emoción que le pongas a la voz. Tono, volumen, emoción, velocidad. Cuando afirmes algo, coge velocidad al principio y ralentiza la frase al final. Cuando afirmes algo, coge velocidad al principio y ralentiza la frase al final. Eso va a hacer que las personas capten mejor lo que estás diciendo. El cerebro, digamos, demuestra interés por algo cuando observa cambios en el entorno. Entonces, un cambio en el entorno que yo puedo provocar de manera consciente es con la velocidad. Si yo diera esta conferencia todo el rato en la misma velocidad, hablando en el mismo tono, sin subir volumen, sin cambiar a bajos, a graves, etc., dentro de 10 minutos, ¿cómo estabais? Aburridos. Muy bien, gracias. Juega con la velocidad, juega con el volumen, juega con el tono, juega con todas las variables que puedes encontrar dentro de ese paraverbal. Cuando queráis la frase definitiva, la frase que quieres que se queden tus oyentes en radio, por ejemplo, o el entrevistador que te está entrevistando, coge velocidad al principio, marca una pausa y acaba la frase despacio, ¿vale? Y lo último de los 5 elementos de paraverbal, el silencio.
utilizar de manera consciente el silencio para llamar la atención. Pues mire usted, en una entrevista de trabajo, pues mire usted, lo más importante de toda mi trayectoria profesional es, y mentalmente cuentas 1, 2, 3. Y la persona que te está entrevistando va a hacer la experiencia que he tenido en las prácticas que hice, pam, 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 pam. ¿Cómo cambia si yo digo, lo más importante de la experiencia que he tenido cuando hice las prácticas en el país es, lo más importante de la experiencia que he tenido cuando hice las prácticas en el país es, entrevista de trabajo, estoy poniendo un entorno porque estamos de trabajo, porque estamos en unas jornadas de empleabilidad. Y lo que os estoy diciendo es que comuniquéis todas estas habilidades, destrezas y conocimientos que habéis adquirido. Pero lo más importante es el lenguaje corporal. Más de la mitad de lo que expresas depende de lo que comunica tu cuerpo. No solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué hace la gente antes de una entrevista de trabajo? ¿Cómo están? Nerviosos. ¿Qué hacen? ¿Se sientan en un banco? ¿Se sientan en la silla? ¿Y qué hacen? Hablar. ¿O se ponen con el móvil? Vale. Os recomiendo un vídeo de Amy Cuddy. Se llama El lenguaje corporal moldea tu identidad. Si yo estoy en esta postura durante 2 minutos, me voy a sentir fatal. En una entrevista de trabajo, levantaros, estar de pie, el mentón bien alto y, si podéis, postura de superhéroe. Esta postura, si la mantienes durante 2 minutos, baja las hormonas responsables del estrés y suben las hormonas responsables del empoderamiento. ¿Cómo vas a entrar a esa entrevista de trabajo? Amy Cuddy, os lo pongo. Amy Cuddy es una charla de TED, el lenguaje corporal moldea tu identidad. Ella hizo una prueba con estudiantes, les tomó una prueba de saliva y a un grupo les dijo que adoptaran posiciones de poder, pues así, o con los pies encima de la mesa, y pasados 2 minutos les tomó otra muestra de saliva. A otro grupo de estudiantes les dijo que adoptaran posturas de inhibición, posturas donde se hacían pequeñitos, donde te coges el cuello, y les tomó una muestra de saliva. Los estudiantes que habían mantenido posturas de poder, les había subido la testosterona, que es la hormona que te hace empoderarte y que te hace que te atrevas a hacer más cosas, y les había bajado el cortisol, que es la hormona responsable del estrés. Los estudiantes que habían estado en posturas inhibidas, les había subido el cortisol, la hormona responsable del estrés, y no se sentían capaces de nada. Con lo cual, cuando vayáis a una entrevista de trabajo, empoderaros. Va a decir mucho más de vosotros lo que comunicáis con vuestra voz y con vuestro cuerpo que lo que llevéis preparado en vuestro currículum. Esta postura la puedes tener en la entrevista de trabajo perfectamente, te pones en un ladito, o si no quieres, pues te vas al cuarto de baño y te quedas así, 2-3 minutos. Y tu sistema hormonal va a cambiar y te va a permitir defender mucho mejor lo que ya sabes hacer. Trabajar vuestra diferencia, trabajar vuestra adaptabilidad, pero esto no serviría de nada si no lo comunicas. 17 de marzo de 2021, ¿dónde vas a estar? Va a depender de lo que comuniques. Eres lo que comunicas. Trabájalo y a por tu visión. Muchísimas gracias.